Hubo un tiempo en que Londres era el centro absoluto de gravedad, no solo de Gran Bretaña, sino de todo el planeta conocido. El dinero fluía hacia sus bancos, la cultura se dictaba desde sus teatros, el poder emanaba de sus ministerios y la ambición global se medía en sus calles. Si poseías una fortuna desmedida, tu destino inevitable era Londres. Si habías nacido con un talento excepcional, viajabas a Londres. Si aspirabas a dejar una huella en el mundo, esta metrópoli era el examen definitivo donde debías demostrar tu valía. Durante 3 siglos ininterrumpidos, esta ciudad operó como el sistema operativo indiscutible del mundo moderno. En esa época dorada está llegando a su fin, y los mismos arquitectos que levantaron el Londres contemporáneo son los primeros en admitirlo en voz baja. Este declive no es una simple consecuencia del Brexit, aunque la fractura política desempeñe un papel innegable. Tampoco se trata únicamente de una rebelión contra los impuestos altos, aunque las cargas fiscales formen parte de la ecuación. Esta es la crónica de cómo la capital financiera más legendaria del mundo occidental ha ingresado en una fase de decadencia estructural silenciosa, una realidad incómoda que las campañas publicitarias multimillonarias, los folletos de las agencias inmobiliarias de lujo y los comunicados prensa del gobierno han intentado camuflar desesperadamente durante años. La riqueza acumulada está buscando nuevos horizontes. El talento emergente sigue el mismo camino. Lo que queda atrás es una inmensa cáscara urbana que todavía se parece visualmente a Londres y que conserva el eco acústico de Londres, pero que ya no funciona como la maquinaria imperial que una vez gobernó los mercados globales. Quienes observan esta ciudad con un ojo analítico y desprovisto de nostalgia ya han detectado que algo profundo se ha quebrado en sus cimientos. No es necesario acudir de inmediato a los grandes distritos de oficinas vacías o a las macroestadísticas de migración para comprender la magnitud del fenómeno. El verdadero deterioro social siempre se manifiesta primero en los detalles pequeños, en esas grietas sutiles que logran cortar el ruido de la propaganda oficial. Caminemos un instante por New Bond Street, uno de los corredores comerciales de lujo más caros y exclusivos del planeta Tierra. Históricamente, conseguir un local en esta avenida requería listas de espera que se prolongaban durante años y sumas de dinero astronómicas. Hoy, al pasear por sus aceras, la mirada tropieza con locales completamente vacíos. No se aprecian andamios que sugieran una remodelación inminente ni carteles que anuncien la próxima apertura de una firma de alta costura. Son, simplemente, espacios vacíos. Cristales oscuros y polvorientos, donde hace apenas un lustro era imposible asegurar un contrato de arrendamiento a ningún precio. Los grandes propietarios de la zona evitan publicar los informes financieros y los agentes inmobiliarios repiten los discursos habituales sobre ciclos de transición y ajustes estructurales posterior a la pandemia. Pero los escaparates permanecen apagados. En una arteria comercial que solía ser el termómetro del consumo suntuario, las ventanas oscuras no representan una fluctuación estacional, son una señal de alarma. Londres ya ha emitido señales similares en otros momentos de su historia, pero siempre dispuso de los mecanismos necesarios para regenerarse antes de que la opinión pública lo notara. Esta vez, el patrón económico responde a una lógica distinta. Para desenterrar las razones de este cambio, es imperativo despojarse de los mitos de las postales turísticas y analizar qué era Londres desde una perspectiva puramente funcional. Londres no era solo una gran aglomeración urbana, era una sofisticada máquina de extracción. Durante 2 siglos de imperio formal, y a lo largo de otros 70 años tras la disolución de las colonias, la metrópoli se dedicó a extraer el talento más brillante, los capitales más masivos y la autoridad cultural de cada rincón del mapa para concentrarlos en una sola cuenca metropolitana. La City de Londres, esa histórica milla cuadrada que posee sus propias leyes medievales, su propio cuerpo de policía y su propio Lord Mayor. Funcionaba como la cámara de compensación global, donde se validaba todo lo que importaba en el universo financiero. Si el dinero de Hong Kong buscaba seguridad jurídica, se canalizaba a través de las instituciones londinenses.
Si un magnate de Europa del Este necesitaba blanquear su reputación internacional, el protocolo dictaba la compra de una residencia palaciega en el distrito de Chelsea. Si una emprendedora tecnológica de Bombay buscaba el respaldo de los fondos de inversión institucionales de Europa, trasladaba la sede de su compañía a los antiguos almacenes industriales de Shoreditch. El verdadero genio de Londres nunca residió en la producción industrial, sino en la agregación. La ciudad no necesitaba fabricar objetos tangibles. Bastaba con consolidarse como el templo sagrado, donde los productores de todo el mundo debían acudir para obtener su sello de legitimidad. Ese modelo de agregación perfecta se está rompiendo a una velocidad que impide seguir mirando hacia otro lado. Existe una cifra fría que condensa todo el drama y que actúa como el epicentro de esta transformación. Entre los años 2017 y 2023, el Reino Unido registró una pérdida neta de residentes con patrimonios ultraelevados superior a la de cualquier otra nación de la Europa occidental. El Center for Economics and Business Research calculó que solo durante el transcurso del año 2023, más de 10.000 millonarios abandonaron el territorio británico. Y la inmensa mayoría de esas salidas se originaron directamente en los códigos postales de Londres. Esta cifra anual no representó una anomalía estadística aislada, sino una aceleración brutal del 42% en comparación con los 12 meses anteriores. Cuando la riqueza acumulada huye de un entorno urbano a semejante velocidad, no viaja en un vacío de forma solitaria. Desencadena un éxodo secundario que altera todo el ecosistema productivo. Con los millonarios marchan también los bufetes de abogados especializados que estructuraban sus carteras de inversión, los asesores de arte privado, las oficinas de gestión familiar, los contables de alta dirección y las firmas de seguridad privada. El impacto se traslada de inmediato a los restaurantes de alta cocina que dependían de esa clientela diaria, a los clubes privados de miembros que exigían una densidad crítica de fortunas para sufragar sus costes operativos y a los colegios privados de élite donde estas familias matriculaban a sus hijos. La emigración de la riqueza no es un suceso aislado en el tiempo. Es una cascada demográfica destructiva, cuyos efectos comenzaron a golpear la estructura londinense mucho antes de que los analistas internacionales encendieran las alarmas. ¿Hacia dónde se dirige este caudal de capital? Los destinos elegidos por las grandes fortunas resultan aún más preocupantes para la posición geopolítica de Londres que las propias salidas. Los ultraicos no se dispersaron de manera caótica por la geografía mundial, sino que convergieron en nodos urbanos que han diseñado su infraestructura específicamente para competir con la capital británica. Dubái absorbió el grupo más numeroso de emigrantes financieros, cosechando los frutos de una estrategia de 15 años dedicada a construir un ecosistema de agregación de riqueza y exenciones fiscales que Londres antes monopolizaba de forma casi exclusiva. El Principado de Mónaco experimentó un renacimiento en su demanda residencial por parte de aquellos profesionales que requerían operar en los usos horarios europeos, pero deseaban evitar la presión impositiva continental. Otras corrientes de capital se refugiaron en los cantones de Zúrich, las avenidas de Milán o los barrios residenciales de Lisboa, mientras que Singapur interceptó con eficacia los flujos de dinero de origen asiático que históricamente realizaban una escala obligatoria en los bancos británicos. Estos traslados no obedecieron a impulsos emocionales o decisiones fortuitas. Fueron movimientos corporativos minuciosamente planificados por individuos que poseen los recursos necesarios para radicarse en cualquier punto de la Tierra. Personas que evaluaron la deriva de los servicios públicos de Londres, la hostilidad de su nuevo marco regulatorio y los costes de transacción, concluyendo que el rendimiento potencial ya no justificaba el gasto de permanencia. Ese cálculo matemático es vital, porque cuando las élites financieras abandonan una ciudad de forma masiva, no solo trasladan sus activos tangibles y sus corporaciones, están dictando un veredicto definitivo sobre el futuro de ese territorio.
Por primera vez en su larga historia moderna, Londres se enfrenta a un dictamen inapelable de los mercados que no puede corregir mediante campañas de relaciones públicas a pesar de la gravedad de este fenómeno. La huida de capitales, por sí sola, no posee la capacidad de colapsar una metrópoli histórica. A lo largo de los siglos, numerosas ciudades han contemplado la partida de sus élites financieras y han logrado sobrevivir, reconfigurando su economía e incluso prosperando en ausencia de los grandes monopolios. El factor diferencial que eleva el caso de Londres de una simple historia sobre ricos insatisfechos a una crisis de declive estructural profundo radica en el colapso silencioso que se está produciendo en los estratos sociales inmediatamente inferiores. Londres no solo padece el abandono de sus multimillonarios, está perdiendo de forma sistemática a su clase media profesional y, lo que es aún más alarmante para el relevo generacional, está expulsando a su población joven. Los datos oficiales proporcionados por la Office for National Statistics son demoledores en su claridad conceptual. La población londinense comprendida entre los 25 y los 34 años, la franja demográfica que históricamente ha insuflado dinamismo económico, innovación y renovación cultural a la ciudad, sufrió una contracción superior a los 80.000 individuos entre los años 2019 y 2022. Estos emigrantes no eran oligarcas extranjeros ni herederos de grandes fortunas familiares. Eran los arquitectos que diseñaban los nuevos perfiles urbásonos, los ingenieros de software que sostenían las infraestructuras digitales, los periodistas, los investigadores médicos y los jóvenes profesionales liberales que habían desembarcado en las estaciones de Londres, con la convicción inquebrantable de que la ciudad recompensaba el esfuerzo y la ambición. La inmensa mayoría de este capital humano vio obligada a abandonar la ciudad simplemente porque la ecuación de la supervivencia diaria se volvió insostenible. El precio medio del alquiler en el mercado residencial de Londres alcanzó un hito histórico, superando la barrera de las 2.000 libras mensuales por un apartamento estándar de una sola habitación. Para comprender la dimensión real de esta cifra, sin caer en abstracciones financieras, conviene desglosar su impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Este coste representa aproximadamente el 68% de los ingresos netos mensuales. Una vez deducidos los impuestos, de un profesional cualificado en el tramo final de sus 20 años, una urbe cuya estructura inmobiliaria devora casi las 2/3 partes del salario de sus jóvenes trabajadores, aniquila de inmediato su capacidad para atraer y fidelizar el talento emergente. El mercado inmobiliario se transforma así en un filtro implacable, que solo permite la permanencia de aquellos individuos que ya disponen de un patrimonio familiar previo, expulsando de forma sistemática a las mentes más brillantes pero menos favorecidas económicamente. Y una ciudad que decide expulsar de sus calles a la clase media y a la juventud creadora descubre, tarde o temprano, que esa masa social desplazada constituía la única razón real por la cual valía la pena tener dinero en primer lugar. Sin ese tejido vivo, las propiedades de lujo se convierten en meras cajas de caudales verticales, desprovistas de la energía urbana que justifica su valor de mercado. Existe una ceguera institucional muy específica que suele aquejar a las grandes capitales globales cuando inician su transición hacia la decadencia. Se trata de una patología política que permite registrar con precisión quirúrgica cada uno de los síntomas visibles, pero que se niega rotundamente a diagnosticar el nombre de la enfermedad que los provoca. Londres lleva atrapada en el interior de esa parálisis cognitiva desde hace más de una década. Durante años, la crisis habitacional y la escalada desbocada de los precios de la vivienda fueron catalogadas por los sucesivos comités como un problema técnico de carácter estrictamente temporal. La pérdida masiva de trabajadores cualificados procedentes de la Unión Europea tras el referéndum fue calificada con ligereza como un simple periodo de ajuste macroeconómico necesario. El traslado ordenado de los fondos de cobertura, las mesas de negociación y las grandes gestoras de activos hacia los despachos de París.
Dublín o Ámsterdam se despachó en las tertulias económicas como una sobrereacción exagerada de los mercados ante la incertidumbre política. Cada síntoma individual fue debidamente archivado, analizado de forma aislada y justificado mediante elaboradas teorías de coyuntura económica. Lo que ningún organismo oficial se atrevió a realizar fue el ejercicio más elemental que exige cualquier análisis de riesgo serio: dar un paso atrás. Contemplar el lienzo completo y cuestionarse si esa acumulación de anomalías inconexas respondía en realidad a un patrón unificado. La dolorosa realidad es que sí forman un patrón. Un diseño milimétrico que coincide, paso por paso, con los procesos históricos que precedieron a la pérdida de relevancia de todas las grandes capitales financieras de la era moderna. ¿Será posible que los mecanismos de confianza que tardaron décadas en construirse hayan quedado dañados de forma irreversible, abriendo la puerta a una reconfiguración geográfica del poder económico de la que Londres ya no pueda regresar? Para comprender la velocidad con la que se está desmantelando este ecosistema, es necesario abandonar los discursos políticos de consumo masivo y adentrarse en la fría sala de juntas de las corporaciones transnacionales. El declive de Londres no se gestó en las urnas del referéndum de 2016. Ese fue simplemente el catalizador que aceleró un conjunto de fallas de diseño estructural que llevaban madurando 2 décadas. La primera de estas fallas se localiza en la arquitectura legal y regulatoria que una vez convirtió a la capital británica en un refugio inexpugnable para el capital global. Durante generaciones, el principio del non-dom, un estatus fiscal que permitía a los residentes adinerados de origen extranjero evitar el pago de impuestos sobre sus rentas globales, funcionó como el imán definitivo de la metrópoli. Sin embargo, las reformas legislativas consecutivas terminaron por herir de muerte este privilegio. Para un gestor de fondos de cobertura o un magnate naviero, la certidumbre jurídica es un activo infinitamente más valioso que la propia tasa impositiva. Cuando el marco legal de un país se vuelve impredecible debido a las urgencias de los ciclos electorales a corto plazo, el ecosistema de confianza se evapora. ¿Cuál fue el resultado numérico de este cambio de reglas a mitad de la partida? Las consecuencias se miden en deslocalizaciones tangibles. Los flujos financieros internacionales no entienden de lealtades geográficas, responden exclusivamente a la eficiencia de costes y a la estabilidad normativa. Al perder su ventaja competitiva, Londres contempló cómo el volumen de capitalización de su principal orgullo, la Bolsa de Valores de Londres, LSE, sufría una hemorragia sin precedentes. Multinacionales emblemáticas nacidas en el suelo británico, así como gigantes tecnológicos globales, optaron por desestimar el parqué londinense en favor de Wall Street. La exclusión del mercado único europeo privó a la City del llamado pasaporte financiero, el mecanismo legal que permitía a un banco establecido en los distritos de Canary Wharf o Bank vender sus servicios sin restricciones en todo el continente. De la noche a la mañana, la infraestructura institucional que tardó 40 años en consolidarse quedó fragmentada. Alrededor del 44% de las firmas de servicios financieros con operaciones en el Reino Unido trasladaron o confirmaron su intención de trasladar personal, operaciones o entidades jurídicas a la Unión Europea. No se trató de una mudanza simbólica de secretarias y personal administrativo, fueron los gestores de cartera senior, los directores de cumplimiento normativo y los matemáticos que diseñan los algoritmos de negociación algorítmica quienes empaquetaron sus pertenencias. Esta redirección permanente transformó el mapa del poder corporativo continental. París se erigió de inmediato en la nueva fortaleza de los bancos de inversión globales, atrayendo a firmas de la envergadura de JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que reconfiguraron sus centros de mando hacia las avenidas adyacentes al Arco del Triunfo. Frankfurt absorbió el grueso de la compensación de derivados y la liquidez bancaria pura, mientras que Dublín y Ámsterdam devoraron las plataformas de negociación de acciones a gran escala.
La Bolsa de Ámsterdam arrebató a Londres la corona como el principal centro de negociación de acciones de Europa en términos de volumen diario, procesando acciones que superaban de media los 9.000 millones de euros diarios, frente a la contracción del parqué británico. Las corporaciones no están ensayando un experimento temporal. Cuando una firma de inversión firma un contrato de arrendamiento de oficinas a 10 años en París, sufraga los costes de reubicación de cientos de familias e inicia un diálogo regulatorio diario con el Banco de Francia, el coste de retorno a Londres se vuelve prohibitivo. La ruta comercial se ha desviado y los canales alternativos ya han comenzado a sedimentarse, sin embargo. El verdadero catalizador que transforma este declive financiero en una crisis civilizacional es la parálisis de los servicios públicos y la degradación de la infraestructura física que sostiene la vida diaria de los ciudadanos. Una metrópoli global no puede operar con la eficiencia del siglo XXI si su armazón técnico pertenece al siglo XIX. Tomemos como ejemplo la red de transporte suburbano, el icónico London Underground, que durante décadas se erigió como el espejo de la sofisticación urbana británica. Hoy, el sistema opera bajo una asfixia presupuestaria crónica que ha obligado a la entidad gestora, Transport for London, a retrasar de forma indefinida la sustitución de trenes que acumulan más de 50 años de servicio activo en líneas troncales como la Bakerloo o la Central. Los retrasos mecánicos, las cancelaciones imprevistas por falta de personal cualificado y las restricciones de velocidad por fatiga de materiales ya no constituyen anécdotas aisladas del invierno. Representan la rutina diaria de millones de trabajadores que contemplan cómo su tiempo productivo se disuelve en andenes congestionados. La inversión en infraestructura de capital fijo experimentó una contracción en términos reales que sitúa los niveles de mantenimiento muy por debajo de los estándares recomendados por las propias auditorías de ingeniería del gobierno, comprometiendo la fiabilidad de la red para la próxima década. El panorama resulta aún más desolador cuando se analiza el Servicio Nacional de Salud, NHS, dentro de los límites metropolitanos. El acceso a una atención médica no urgente de calidad se ha transformado en un privilegio exclusivo para aquellos que pueden sufragar los costes de las pólizas privadas de salud, desmantelando de facto uno de los pilares fundamentales del Pacto Social británico. Los tiempos de espera para una intervención quirúrgica rutinaria en los hospitales públicos de la capital se miden ahora en meses, y las listas para consultas con especialistas han alcanzado máximos históricos desde la creación del servicio. Este colapso asistencial genera un efecto expulsión inmediato sobre los profesionales cualificados de clase media alta que planean formar una familia. Un arquitecto o una investigadora científica en la mitad de su carrera laboral evalúan el entorno urbano de forma holística, si el 68% de sus ingresos netos se destina a cubrir un alquiler leonino. El transporte diario es ineficiente, y el sistema de salud requiere que paguen por duplicado a través de seguros privados para garantizar una atención básica. La ecuación metropolitana se rompe irremediablemente. Londres deja de ser una incubadora de oportunidades para convertirse en una penalización económica. Esta distorsión estructural ha modificado profundamente la morfología social de los vecindarios periféricos. Históricamente, el dinamismo de Londres dependía de un proceso continuo de gentrificación y regeneración creadora. Los artistas, diseñadores y jóvenes emprendedores, que no podían asumir los costes del centro histórico, se desplazaban hacia los barrios obreros de la periferia, transformándolos en focos de vanguardia cultural y desarrollo económico local. Ese motor de combustión urbana se ha detenido por completo debido a la especulación inmobiliaria institucional. Fondos soberanos extranjeros y conglomerados de capital privado adquirieron bloques residenciales enteros en los distritos periféricos no para habitarlos ni para ofrecer alquileres asequibles a la población productiva, sino para utilizarlos como activos de reserva de valor y cobertura contra la inflación global.
Como resultado directo de esta presión, la tasa de propiedad de vivienda entre los jóvenes londinenses de entre 25 y 34 años se desplomó drásticamente en las últimas 2 décadas, pasando de más del 50% a menos del 27%. El tejido comercial comunitario, compuesto por librerías independientes, talleres de diseño, locales de música en vivo y pequeñas empresas de servicios, está siendo erradicado y reemplazado de forma monótona por franquicias multinacionales homogéneas de comida rápida y salones de apuestas. La ciudad está perdiendo su textura interna, transformándose en una simulación arquitectónica idéntica a cualquier otra metrópoli globalizada y desprovista de alma. Las élites políticas e institucionales contemplan este desmoronamiento atrapadas en una parálisis ideológica absoluta, incapaces de diseñar una estrategia industrial a largo plazo. Los gobiernos locales nacionales se han refugiado en una retórica de supervivencia basada en la inercia del prestigio pasado. Se asume, con una complacencia alarmante, que la marca Londres es un activo eterno que sobrevivirá por sí mismo a la degradación de sus servicios públicos, a la fuga de sus cerebros y a la pérdida de su soberanía financiera. Cada informe que alerta sobre la pérdida de dinamismo es sepultado bajo una avalancha de notas de prensa que celebran la apertura de un nuevo centro comercial de lujo o la llegada de capital inmobiliario extranjero de dudosa procedencia. Esta desconexión absoluta entre el discurso oficial y la experiencia empírica de quienes habitan la ciudad constituye la fase de diagnóstico terminal de los grandes imperios económicos en declive. La maquinaria continúa girando por pura inercia histórica, impulsada por la energía acumulada durante 3 siglos de supremacía global, pero el combustible que alimentaba su núcleo creativo ha dejado de fluir. ¿Qué tipo de criatura social emerge cuando el centro financiero del hemisferio occidental deja de generar riqueza real y se ve obligado a subsistir de la mera administración de su propia nostalgia decorativa? Las consecuencias de esta metamorfosis no pertenecen al terreno de la especulación macroeconómica. Se palpan en la atmósfera diaria de una ciudad que empieza a asimilar su nueva condición. La pérdida de soberanía financiera y el éxodo demográfico han dejado al descubierto las costuras de un modelo social exhausto. El síntoma más evidente es la fractura del mercado laboral de alta cualificación. Aquellos despachos de Mayfair y las corporaciones tecnológicas de los Docklands, que antes se disputaban a los graduados más brillantes de Oxford, Cambridge o la London School of Economics, mediante salarios capaces de desafiar el coste de la vida, han comenzado a congelar sus estructuras de contratación. La capital ya no actúa como un trampolín de movilidad social ascendente. Se ha transformado en un territorio de resistencia económica. Los profesionales que deciden permanecer en sus puestos no lo hacen espoleados por la promesa de una promoción meteórica, sino por la inercia de sostener un estatus que se devalúa a un ritmo superior al de sus propios ahorros. Pasa a los ciudadanos que carecen del blindaje de una fortuna heredada, la experiencia urbana se ha vuelto restrictiva. Las industrias creativas, el diseño, la moda, el teatro independiente y la publicidad, que constituían el tejido conectivo de la identidad londinense, languidecen bajo el peso de una homogeneidad impuesta por los costes de producción. Cuando el alquiler de un pequeño estudio en la periferia compite con el presupuesto operativo de una empresa emergente, la audacia conceptual desaparece en su lugar. Se instala una estrategia de supervivencia comercial que favorece lo predecible frente a lo vanguardista. El paisaje humano se vuelve monótono. Un ecosistema que durante 3 siglos se caracterizó por su capacidad implacable para absorber la disidencia cultural, procesarla y convertirla en tendencia global, hoy se limita a replicar fórmulas de éxito pretéritas. La metrópoli ya no genera mitos contemporáneos. Se dedica a gestionar las licencias comerciales de los mitos que creó el siglo pasado. Esta parálisis creativa camina en paralelo con una profunda crisis de sostenibilidad fiscal.
La base impositiva de Londres siempre dependió de una asimetría extrema. Un porcentaje minúsculo de contribuyentes de ingresos ultraelevados sufragaba una parte desproporcionada de los ingresos públicos que sostenían los subsidios al transporte, la beneficencia social y el mantenimiento de los parques reales. Con la retirada silenciosa de estas grandes fortunas y la relocalización de las mesas de tesorería hacia el continente, los presupuestos municipales han ingresado en una fase de déficit estructural. La respuesta institucional ha sido la predecible. Un incremento progresivo de las tasas locales, combinado con una reducción drástica de los servicios comunitarios no esenciales. Las bibliotecas públicas reducen sus horarios de apertura. Los programas de asistencia social a la vejez se contraen y la seguridad en los distritos periféricos se confía a sistemas de videovigilancia automatizados ante la imposibilidad presupuestaria de financiar patrullas policiales a pie de calle, las BOSE. Cese de quienes habitan este proceso de transición aportan una nitidez que los indicadores numéricos a veces difuminan. Sarah, una diseñadora de interiores que dirigió su propio estudio en Clerkenwell durante 14 años antes de trasladar sus operaciones a Lisboa, describe la claudicación con una lucidez exenta de rencor. Hubo una época en la que cruzar el umbral de mi estudio te hacía sentir que estabas en el epicentro de las decisiones globales. Los clientes entraban con presupuestos que desafiaban la gravedad y una disposición absoluta a arriesgar. Hacia el final de mi estancia, el ambiente se había vuelto defensivo. Los inversores solo buscaban proteger lo que tenían. Los costes fijos devoraban el margen de beneficio, y la energía creativa de los jóvenes que contrataba se consumía en la angustia de pagar una habitación compartida en la zona 4. Dejas de crear cuando tu mente está permanentemente ocupada en descifrar cómo pagar el próximo mes de alquiler. Londres se volvió demasiado cara para la poca vida que ofrecía a cambio. La misma desconexión describe James, antiguo gestor de riesgos en un banco de inversión de Canary Wharf, actualmente establecido en las inmediaciones del lago de Zúrich. La City nos vendía la idea de que éramos insustituibles porque las leyes inglesas y el idioma inglés eran los raíles sobre los que circulaba el mundo. Pero los raíles se pueden replicar en cualquier otra parte si el coste de utilizarlos se vuelve punitivo. Cuando mi equipo se trasladó, pensamos que extrañaríamos la vibración de la capital, esa sensación de urgencia constante. Lo que descubrimos fue que la urgencia era en realidad fricción jurídica, ineficiencia de transporte y una presión fiscal que ya no ofrecía servicios públicos equivalentes. En Suiza las cosas simplemente funcionan. Londres se ha quedado estancada en la creencia de que su prestigio histórico la exime de ser eficiente. Ante esta encrucijada, los analistas de historia económica proyectan 3 escenarios posibles para el devenir de la metrópole durante la próxima década. El primero de ellos, el más optimista entre los pasillos gubernamentales, dibuja una estabilización artificial, una Venecia del Támesis. En este horizonte, Londres renuncia definitivamente a liderar la innovación financiera global y se consolida como un parque temático patrimonial de alta gama para el turismo internacional y las rentas pasivas del extranjero. Sus museos, teatros y palacios mantendrían un aspecto impecable, sufragados por corporaciones que buscan asociar su nombre a la respetabilidad británica. Pero las decisiones que alteran el curso de la economía mundial se tomarían en otros usos horarios. La ciudad pervivirá como un bellísimo recordatorio arquitectónico de lo que un día fue el mundo anglosajón. El segundo escenario contempla una polarización extrema, una dualidad urbana que los sociólogos denominan el modelo de la ciudadela fortificada. En esta proyección, los distritos del centro financiero y los barrios residenciales de Mayfair, Belgravia y Kensington se aíslan por completo del resto de la masa urbana a través de mecanismos de exclusión económica y seguridad privada. El interior de la ciudadela continuará operando como un nodo de servicios legales y gestión de patrimonios para el capital internacional no europeo, mientras que las coronas periféricas absorberán el impacto del colapso de los servicios públicos.
el desempleo estructural y la degradación de las infraestructuras de transporte. Londres se transformaría así en una agregación de realidades inconexas, un espejo de las tensiones distributivas que sacuden a las economías occidentales. El tercer escenario, el más probable según los patrones históricos de declive imperial, es el de la provincialización progresiva. La ciudad no experimenta un colapso dramático ni una quiebra institucional súbita, simplemente se vuelve más blanda, más lenta, más ordinaria. Los precios inmobiliarios terminan por ajustarse a la realidad de los salarios locales tras una década de estancamiento, permitiendo el regreso de una población flotante menos competitiva pero más estable. Londres deja de competir con Nueva York, Singapur o Dubái para disputar la hegemonía regional a plazas como París, Frankfurt o Milán, perdiendo por el camino ese carácter de excepción global que la caracterizó durante 3 centurias. Se transforma en una capital europea convencional, dotada de una gran historia, poseedora de una gastronomía excelente y un nivel de vida aceptable, pero desprovista de la ambición de dictar las reglas del juego internacional. El declive de Londres encierra una lección universal que trasciende las fronteras británicas y que resuena con fuerza en la historia de las civilizaciones humanas. Ninguna posición de supremacía económica o cultural está garantizada por el derecho dinástico de la geografía o la inercia del pasado. Las instituciones que otorgan el estatus de centro del mundo a una aglomeración urbana son construcciones históricas frágiles, sostenidas por un delicado equilibrio entre la certidumbre jurídica, la accesibilidad económica, la eficiencia de las infraestructuras y la capacidad de acogida hacia el talento ajeno. Cuando un sistema social cede ante la complacencia, permite que la especulación inmobiliaria devore a su clase creadora y confía su supervivencia a la inercia de sus campañas de marketing. El centro de gravedad del mundo simplemente se desplaza hacia aquellos territorios que demuestran mayor ambición y menor fricción institucional. La gran ironía de este proceso es que las luces de la metrópoli tardarán décadas en apagarse por completo. La arquitectura monumental de Westminster, las columnas neoclásicas del Banco de Inglaterra y los reflejos del sol sobre los rascacielos de cristal de la City continuarán proyectando una ilusión de poder omnímodo ante los ojos del observador casual. Pero la transformación interior es irreversible. El sistema operativo ha dejado de actualizarse, mientras el mundo exterior ensaya nuevos modelos de agregación de riqueza y tecnologías de gobernanza en las orillas del Golfo Pérsico o en los distritos financieros de Asia, Londres se adentra con paso pausado en el crepúsculo de su era imperial. La ciudad sigue en pie, magnífica y melancólica, pero el centro de todo ya se encuentra en otra parte.